Este Maimar que vamos a estudiar ahora, vamos a comenzar con este Maimar, es un Maimar que está en medio de lo que se llama un Hemshech. Hemshech significa una serie de discursos hasídicos. Esta en particular es una serie larga en serio, llevó 2-3 años del Rebbe Rashab, del quinto Rebbe de Chabad, que es un Hemshech famoso, es una continuación realmente larga, es un libro gordo, como se parece el libro gordo de Petete, es un libro gordo. El Hemshech se llama Samach Vav, Yom Tov Shel Rosh Hashanah Samach Vav. La traducción de este nombre es: el primer discurso de toda esta continuación larga de discursos se llama un Yom Tov, una fiesta de Rosh Hashanah, Shechal Be'Shabbos, que cae en Shabbos. Entonces no se toca el shofar. Y el primer discurso, un discurso largo sobre todo el tema del shofar y por qué no se toca el shofar y los tzadikim que pierden el shofar. Bueno, y después se va para otros temas, que el tema del primer discurso es la creación del mundo. Muy interesante, cuáles son las motivaciones de Dios para crear el mundo. Y el Hemshech de vuelta, es un libro gordo en serio, el Hemshech habla de diferentes temas. Habla de Gan Eden, habla de qué es superior, si la voluntad o el placer en el ser humano, si la estructura del ser humano, qué es superior, si la voluntad o el placer. Habla de qué significa un Eved, un esclavo de Hashem, un sirviente de Hashem, o un Ben, un hijo de Hashem. Habla del discurso que vamos a estudiar hoy, habla, que en un minutito vamos a ver de qué habla del esfuerzo en el estudio de la Torah, cómo se llega a la esencia de Hashem realmente. Bueno, este es un discurso, este es un Hemshech que el Rebbe empezó en Samach Vav, 1906. Duró 1 año y medio, casi 2 años. 1906 es de vuelta una serie de discursos famosos. Realmente vale la pena estudiar todos los discursos. Al paso que nosotros vamos nos llevaría aproximadamente 5 o 6 años, porque estudiamos 1 vez por semana y porque hay que repasar, etcétera, etcétera. Obviamente no vamos a tomarnos los 5 o 6 años. Y lo que vamos a estudiar es un discurso en medio de toda esta cosa. Uno solo. Que no habla de los temas que yo expliqué. Es un discurso que está, por así decir, no en el medio, pero está ahí casi en el medio del Hemshech. Y habla de un tema en particular. Entonces no es necesario estudiar todos los que vinieron antes y todos los que vienen después para poder entender este tema. A pesar de que están todos relacionados, por supuesto, y por eso se llama un Hemshech. Una proyección, una línea, digamos, de discursos. Una continuidad donde están realmente, sí, están conectados uno con el otro, realmente. Pero habla de un tema particular, habla del Or Ein Sof también. Otro de los temas muy interesantes que habla este Hemshech es qué significa realmente la luz infinita de Hashem, qué es esta cosa que aparece en todos lados, y trae diferentes opiniones en Kabbalah y cómo se entienden. Bueno, sea como fuere. ¿De qué habla el Maimar que nosotros vamos a estudiar? El Maimar que nosotros vamos a intentar por lo menos estudiar habla del Ein Yesh Ve'ain, del algo y la nada. Si Hashem es Yesh, si Hashem es algo y nosotros somos Ain, somos nada, o si es Punkt Farker, si es justo al revés, Hashem es Ain y nosotros somos Yesh. Hashem es nada y nosotros somos algo. Y en la famosa frase de la creación ex nihilo, algo de la nada, ¿qué significa que es algo de la nada? Entonces, ¿yo soy algo y Dios es nada? Pues al revés, Dios es algo y yo soy nada. Esto es de lo que habla este discurso y lo desmenuza este asunto con mucho detalle para tener una idea del nivel. Es difícil tener la idea si uno no estudió el Rambam, pero sea como fuere, el Rebbe Rashab es llamado el Rambam de Hasides. El Rambam era un gran codificador con un orden increíble orden, increíble sistema y estructura, en donde cada frase tiene un significado y lleva automáticamente a la próxima frase, y frase tras frase sumadas van generando todo un concepto totalmente estructurado y ordenado en forma, diría yo, perfecta, para usar la palabra nada más. Perfecto solamente es Hashem. Pero el Rebbe Rashab era en este sentido, de vuelta, entre comillas, lo digo, perfecto, en el orden y la estructura. Y uno ve a lo largo de todos estos discursos hasídicos, largos discursos, un orden impresionante. Y cómo un concepto se va conectando con el otro y va
creciendo y va analizando desde una perspectiva, después lo analiza desde la otra perspectiva, después niega todo lo que dijo anteriormente porque hay una tercera perspectiva, y después apoya y explica cómo cada perspectiva en realidad está hablando de otra cosa. Impresionante el orden. Estos discursos el Rebbe Rashab los escribió y después los decía, los pronunciaba llaves tras llaves. Y están divididos así los discursos. Este en particular que nosotros vamos a estudiar fue dicho Behar Bejukoisei, Resh Samach Vav, en el año 1906 en Parshas Behar Bejukoisei. El discurso en sí tiene una introducción y un final que están conectadas, la introducción con el final, y después viene el discurso en el medio, que no necesariamente está directamente conectado con la introducción y el final. En general, la introducción y el final fue agregado después. Cuando el Rebbe decidió, el Rebbe Rashab, estamos hablando, decidió decir ese discurso en ese llaves en particular, agregó al discurso la introducción y el final relacionados con el llaves, y después viene el discurso propiamente dicho. Bien, vamos. El tema de la introducción es algo que tiene que ver con Parshas Behar Bejukoisei, que nosotros ahora no estamos en esta parsha, no estamos tan lejos tampoco, pero no tiene que ver con esta parsha. Está hablando del año de Shemitah. Shemitah es el 7º año en donde la tierra descansaba. Y primero el Rebbe cita un versículo. Hoy lo vamos a hacer en hebreo y en castellano, porque es tan específico y tan delicada cada palabra, cada expresión, que se va a perder el significado, y me voy a perder yo también si solamente lo digo en castellano. Cuando lleguen a la tierra, dice la Toira, iba a descansar la tierra un Shabbos, un año de descanso para Hashem. Dice la Toira, 6 años vas a sembrar, etc. Y el 7º año la tierra va a descansar. Tenemos que entender, la Toira dice, cuando entren a la tierra de Israel, iba a descansar la tierra. Mashma, suena, inmediatamente cuando el pueblo judío entraba a la tierra de Israel, inmediatamente descansaba la tierra. Pero sabemos que no es así, porque después dice 6 años vas a trabajar y el 7º vas a descansar. Y en la práctica todas las leyes de Shemitah empiezan 14 años después de que el pueblo judío entró en la tierra de Israel, 7 años de conquista, 7 años de repartija, y recién ahí empiezan a contar Shemitah. En realidad primero tiene que haber 6 años de trabajo, y después el 7º año, como está escrito después, acá el Rebbe nos cita todo el versículo, 6 años vas a sembrar, etc. Y el 7º año vas a descansar. Y si es así, que en realidad no descansaron el primer año que entraron, porque el versículo dice, cuando entren y descansarán. ¿No se entiende? El concepto del descanso es después del trabajo, no es antes del trabajo. ¿Qué sentido tiene el concepto del descanso antes del trabajo? Esta es la pregunta sobre la parsha, que esta pregunta solamente se va a responder al final de todo. Final de todo. Lo que viene ahora no lo voy a explicar, lo voy a traducir, voy a explicar brevemente, pero tiene que ver con la continuación, discurso tras discurso, que este es el discurso número 27, si no me equivoco. Ya lo confirmo. Sí, es el discurso 27, así que no voy a explicar 27 cosas, discursos enteros extremadamente complejos. Ya, avanzamos, no va a pasar nada. Para entender esta pregunta de qué significa el descanso anterior al trabajo, hay que preceder lo que fue explicado anteriormente. ¿Qué se explicó? De Neshamois de Atzilus Nikraim Bonim. Las almas que provienen del mundo de Atzilus, que es un mundo espiritualmente elevado, muy elevado, y qué sé yo, se llaman hijos de Hashem, en contraposición a Avadim, esclavos de Hashem, de Yodin Raza de Beisa, que conocen... Hay que recapitular más que preceder, sería recapitular. Sí.
todo lo que ya fue explicado, claro, que conocen los secretos de la casa, así dice el Zohar, los secretos de la creación, los secretos místicos, etc. Y ellas, esas almas, en Bejinas Eses Firs Atzilus, son las almas que provienen de las 10 sefirot del mundo de Atzilus, que ahora no lo voy a explicar porque no viene al caso. Que ven de Hapis Begniza, el Zohar trae un ejemplo, como un hijo que busca en los tesoros de la casa. Es decir, las luces espirituales, ¿sí? Algo místico, ocultas que trascienden el mundo de Atzilus. O sea, Bekitsun, en resumen, tenés almas especiales, tzadikim, gente muy especial, justos, etc., que provienen del mundo de Atzilus. Y esas almas tienen acceso, por así decir, a los secretos, es decir, la energía que está por encima del mundo de Atzilus. Esto es lo que explicó el rey hasta acá, ampliamente. Ahora empezamos con el Maimar Behemes. Realmente la carne de la cosa, digamos. Para explicar este asunto debemos explicar primero una frase que la decimos todos los días en el rezo, de un nabi, de un profeta. La frase dice: Titen emes le Yaakov Gesed de Abraham. Le pedimos a Dios que le dé emes, verdad, a Jacob, y Gesed, bondad, a Abraham. Esto es lo que pedimos. Titen emes le Yaakov Gesed de Abraham, que juraste a nuestros padres desde antaño. Este es el versículo, perfecto. Es interesante, antes de traducir y explicar, en Hasides, uno de los asuntos que por lo menos a mí me resultan muy interesantes es: nada se asume como obvio. Entonces acá tenemos un versículo que suena muy lindo. ¿Qué significa ti tenemos de Jacob Gesed Abraham? Yo qué sé, dale, Dios, que tú eres el Dios de la verdad y el Dios de la absoluta bondad, etc. Dale tu verdad a Jacob, que debe ser el pueblo judío, yo qué sé, y dale tu bondad a Abraham, los descendientes de Abraham, sé bueno con el pueblo judío. Punto aparte, cerramos y seguimos estudiando otra cosa. Viene Hasid y dice: momento, ¿vos te detuviste a leer el versículo y prestar atención de lo que está diciendo? ¿Qué dice el versículo? ¿Qué significa que le pedimos a Dios que le dé emes, verdad, a Jacob? ¿Acaso Jacob no tenía verdad? Jacob, nuestro patriarca, él mismo, ¿no era un tipo honesto, verdadero, fiel, que necesita que Dios le dé verdad? Dicho en las palabras del Maimar, cuando uno estudia mística judía, Jacob está identificado con lo que se llama Tiferes, que no importa ahora todo el maíz, toda la cuestión. El punto es que es Midas a Emes. Jacob es Emes, representa la verdad en el mundo. Esto es lo que representa Jacob. Entonces acá le pedimos a Dios: dale Emes a Jacob. Pero si Jacob es Emes, Jacob es verdad. Entonces, ¿qué significa darle verdad a Jacob? O como Jacob mismo dijo: soy pequeño, antes de encontrarse con Esaú. Jacob dice: soy pequeño, por todas las bondades, me empequeñecí, por todas las bondades y por toda la verdad. Ayer así se dejo, que hiciste conmigo, que porque pasé el río Yardén con un bastón y ahora tengo un montón de riquezas. Jacob estaba pidiéndole ayuda a Dios para encontrarse con su hermano Esaú. Muy bien, pero Jacob dice: Mikola Emes, toda la verdad que me diste, le dice a Dios, que dice que Jacob ya tenía verdad. Y como es sabido en el mundo de Kabbalah, de Jacob Bejinas a Tiferes. Jacob es Tiferes, tenemos Gesed, bondad, que es la derecha, Gvura, severidad, la izquierda, Tiferes es el medio, es Emes. Como está escrito que la palabra Emes, el Midrash, está compuesto de 3 letras, Aleph, Mem y Taf. La palabra Emes tenés, la Aleph es la primera de las letras, sí. La Mem está en el medio, la Taf es la última. Emes, la verdad, tiene que ser igual en todos lados. Si cambia es porque ya no es Emes, ya no es verdad. La verdad es el centro, el núcleo de cada cosa. Y no cambia. Entonces, Tiferes, que está en el medio, es Jacob. Midas a Emes, que es el concepto de verdad, como está escrito en otros lugares. Entonces, si Jacob ya es Emes,
¿Por qué hay que darle? ¿Por qué le pedimos a Dios darle emes a Jacob? No tiene sentido. Hay que entender qué significa emes entonces. ¿Qué es verdad? En cuyo caso, una vez que sepamos qué es verdad, podemos decir si le damos a Jacob o no. En otro versículo dice, la verdad de Dios hacia el mundo. La verdad de Dios al mundo. El nombre de Hashem de 4 letras. Umashma suena de esta frase del versículo. En el mundo no hay emes, no hay verdad, porque entonces decimos emes Hashem leolam. El mundo necesita la verdad de Dios, significa que evidentemente no lo tiene. Por eso dice el versículo, la verdad de Dios al mundo, que se proyecte la verdad de Dios al mundo. Se proyecta el concepto de la verdad hacia el mundo, que dice que el mundo no lo tiene. Y también suena de Midas Emes, que el concepto de Emes, la verdad, tiene que ver específicamente con el nombre Avaye. Hashem tiene muchos nombres. Uno de ellos, que es el principal, es Avaye, Yud Kei Vav Kei, 4 letras. Y si el versículo dice Emes Avaye Leoilam, la verdad de Avaye al mundo, evidentemente verdad y Avaye son sinónimos. Sí. Son sinónimos. Equivalentes. De hecho, Tiferes también se llama Valle. Está todo conectado, digamos. Acá el punto es que lo que estamos tratando de saber, el Rebbe está mostrándonos, que hay un concepto que es Emes. Son sinónimos intercambiables, conceptos intercambiables. Y que nosotros no tenemos ese Emes. No tenemos esa verdad. Y necesitamos que nos den esa verdad. Entonces tenemos que saber cuál es la verdad que no tenemos y qué significa que nos den esa verdad. Ahora, ¿cómo sabes que el Shem Avaye es el concepto de verdad? Como el caso de Rashi, esto lo dice Rashi en su comentario a la Torah. Al paso que en Pashas Va'eira dice Shmi Avaye lo neitati lahem, cuando Hashem le está diciendo a Moishe que se mostró a los patriarcas con un nombre, Shin Dalet Yud. Claro, no viene el caso de la explicación de cada nombre de Hashem, no es el punto. El punto es que Hashem le dice a Moishe, me mostré a los Yehudim, a los patriarcas, en realidad, Boer al Abraham, Yitzhak y Jacob, Beshem Shakai, me mostré Shin Dalet Yud, me mostré a los patriarcas con el nombre Shin Dalet Yud, Ushmi Avaye lo neitati lahem, y mi nombre Hashem no les hice ser sabido. Y dice Rashi, Lo inikarti, lohem bemidas ametis sheli. No me mostré, dice Dios a Moisés, no me mostré a ellos con mi verdadera cualidad, mi cualidad de verdad, que si Avaye es verdad. Si dijimos joven, hay que entender, ya va como la tercera o cuarta pregunta, ¿sí? Ahora vamos a hacer una mini recapitular. Si dijimos joven, hay que entender cuál es la verdad de Hashem, cuál es la verdad de Yud Kei Vav Kei. Entonces primero dijimos, más allá de la introducción, pequeña introducción, ¿qué significa descansar antes que trabajar? ¿Por qué la Torah dice así? Segundo dijimos, Emes le Jacob, hay que darle Emes a Jacob. Jacob no tiene Emes, Jacob tiene Emes. ¿Por qué hay que darle Emes a Jacob? ¿Y qué es Emes? ¿Qué es la verdad? La verdad de Hashem. La verdad de Hashem va al mundo, quiere decir que en el mundo no hay verdad. Y la verdad de Hashem está relacionada con el Shem Avaye. Bueno, ¿cuál es la verdad de Avaye? ¿Qué se trata esto? Y acá viene realmente la cosa principal del Maimar, a partir de la cual se van a contestar todas las preguntas, pero va a tardar. El asunto es así. Esto es un paso que en Shmuel está escrito, Keil Deis Avaye. Traducción literal, el nombre de Hashem, Yud Kei Vav Kei, Avaye, de ahora en adelante simplemente lo llamamos Avaye, para simplificar las cosas. Es un Keil, es un dios de Deiyos. Deiyos significa opiniones, en plural, opiniones. Uno podría decir, bueno, Dios sabe muchas cosas. Terminó, ¿qué tenés que profundizar en este versículo? No. Como dije antes, Hasides desarma y analiza palabra por palabra de las cosas. ¿Cuántos son el mínimo plural? 2, opiniones. Que si no es que Dios sabe muchas cosas, Deiyos, sino son 2. Hay 2 tipos de opiniones en el mundo. Hay 2 tipos de perspectivas y enfoques en el universo entero. Hay 2 tipos de enfoques. Das Elyon y Das Tachten.
un enfoque supremo y un enfoque inferior. En otras palabras, lo vamos a ver en un minutito, pero en otras palabras, cómo Dios nos mira a nosotros y cómo nosotros miramos a Dios. Das Elio en el enfoque supremo, superior, es de arriba para abajo, como Dios nos mira a nosotros. Das Tachto en el enfoque inferior, es como nosotros miramos a Dios. Das Elio un milemaitlemato mitzad mashpia. El enfoque supremo es de arriba hacia abajo, desde la perspectiva del dador, mashpia. Das Tachto nudea shibilemato lemaila mitzad mekabel. El enfoque inferior es un enfoque desde abajo hacia arriba, desde la perspectiva del receptor, dador y receptor, clásico ejemplo Hasides, Mashpia y Mekabel, dador y receptor. Y son literalmente opuestos, dos opuestos totales, que esto es lo que va a explicar el Rebbe. Y el asunto es así, la creación, es sabido que la creación entera, que es una creación limitada, física, limitada, nosotros tenemos una mesa con una medida particular, una silla con una medida particular, un ser humano con un cuerpo particular, etcétera, etcétera, es una creación limitada, proviene de un creador bilti balvul, infinito, ilimitado, que no tiene absolutamente ningún tipo de comparación con la creación. Dios no se puede comparar el infinito con el finito. Dios no se puede comparar con la creación. Esta creación, este pasaje desde el infinito absoluto hacia el finito absoluto, con una medida concreta ni más ni menos, no puede existir sino con un tzimtzum, una contracción y un ocultamiento de la luz de la esencia de Hashem. El Rebbe va a explicar este asunto, pero Bekitsur, simplemente en resumen y para que sirva como introducción a los conceptos que el Rebbe va a explicar, porque obviamente quien se sienta a estudiar este discurso hasídico, porque ya ha estudiado unos cuantos otros discursos antes, desde el Rebbe acá asume un montón de cosas, como por ejemplo yo hablé antes de Tiferes, el Rebbe ni explica lo que es Tiferes, ni Atzilus. Si no sabes esas cosas, ¿para qué abriste este libro? Andá a leer otros libros antes y después abrís este. Entonces hay cosas que sí tienen que ver con el discurso propiamente dicho, esto lo explico, y lo que no tiene que ver con el discurso propiamente dicho, ok, lo podemos saltear, el que entiende bien, el que no entiende no pasa nada, porque no tiene que ver directamente con el discurso. Pero acá sí hay un asunto que es muy importante. El concepto de tzimtzum se llama, tzimtzum significa contraer, significa el ocultamiento, que de hecho en el discurso pasado lo hablamos ampliamente, significa contraer y ocultar la luz del dador para que el receptor la pueda captar. Claro. De manera tal que esté de acuerdo al nivel del receptor. Sí, para que no lo estallar. Exacto, para poder entender, para poder captar. El ejemplo de un maestro y un alumno, el maestro contrae los conocimientos y los adapta para que el alumno lo pueda entender. Y no le transmite todo el conocimiento. Lo que hace es ocultar el maestro su propio conocimiento, de manera tal que solamente se produzca hacia el alumno la transmisión de los conceptos que el alumno está en condiciones de entender en el nivel en el cual se encuentra. Ni más ni menos. Si hay menos, pues entonces es mentira lo que está diciendo el maestro. Como que no está dándole las herramientas realmente para crecer al alumno. Y si es de más, el alumno se confunde. Ni más ni menos. Esto se llama tzimtzum. Ahora, si Dios es infinito y Él se muestra, por así decir, en su infinitud, pues entonces no puede haber nada finito que exista. Porque cuando vos tenés, como siempre doy el ejemplo, en una ecuación el símbolo infinito, te arruina toda la ecuación. Automáticamente todo pasa a ser infinito. Infinito más 1, infinito. Infinito dividido 2, infinito. Infinito por 3, infinito. ¿Qué importan los números que pones al lado y el tipo de ecuación que quieres hacer? Todo va a ser infinito siempre. No se puede trabajar. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer para poder trabajar con eso es ocultar el infinito. Ocultarlo. Acá lo que está planteando el Rebbe es, para que exista una creación finita, limitada, tuvo que haber un tzimtzum. El tzimtzum es esta idea, aparece ampliamente explicada en los escritos del Arizal, Kabbalah del Arizal, habla mucho sobre el tzimtzum y el concepto del tzimtzum,
que con esta herramienta, digamos, conceptual, no más que eso, es una herramienta conceptual, podemos tener algún tipo de comprensión de cómo un Dios infinito crea un mundo finito. Y ese mundo finito no deja de existir, no se anula en este Dios infinito. ¿Por qué? Porque lo que se oculta del Dios es el infinito. El concepto infinito, divino, está oculto de la creación. Ay, pero un momento, después de este tzimtzum y este ocultamiento, se proyecta efectivamente una luz y un flujo, shefa ve'oir, de divinidad, que no es lo mismo luz y flujo, porque luz, el ikar, el asunto central, y esto también está muy explicado en este hemshech, en esta cadena de discursos. Oir, la luz, el concepto central de la luz es que es dobuk v'moir, está unido a la luminaria, y es me'ein amoir, y es similar a la luminaria. De una lamparita roja sale luz roja, no va a salir luz azul. Luz roja es un ejemplo nada más, porque hay luz en diferentes frecuencias, diferentes colores, no viene al caso. La lamparita roja sale luz roja, la lamparita azul sale luz azul. La luz es me'ein amoir, es similar a la luminaria, y está dobuk v'moir, está pegado a la luminaria. Shefa, por el otro lado, no. Shefa es un flujo, como un flujo de agua que sale de un manantial, y el agua que se separó del manantial y salió y corrió por la montaña, pues ese agua no está más unido al manantial. Y lo interesante es que cuando ese agua yo lo retiro del río que corre por la montaña y lo pongo en un vaso, continúa siendo exactamente igual que cuando salió de la montaña y que cuando corría por el río. Eso es shefa. El flujo no cambia y no depende de estar conectado a su fuente para existir. La luz no es así. Si yo pongo una pantalla tapando la luz que emite una luminaria determinada, del otro lado de la pantalla no hay luz. Entonces acá lo que el Rebbe está insinuando es que no podemos decir que de Dios se desprende solamente oir, luz. Es decir, que está unida a Dios y que es similar, etc. Sino que también hay shefa. También hay un flujo de energía de Dios. Que el shefa, ¿cuál es la diferencia de vuelta? La luz y todo lo que sea creado por esa luz va a sentir, por así decir, lo que se siente en la luz. ¿Qué se siente en la luz? La luminaria. Porque la luz siente, por así decir, entre comillas, todos estos son ejemplos metafísicos, no es algo real. No hay lamparitas en el mundo, no hay por el estilo, no hay cosas místicas. La luz, la sensación constante que hay en la luz es: yo dependo de la luminaria. Yo soy una expresión de la luminaria. Y si no fuese por la luminaria, yo no existiría. Y si me separo de la luminaria, dejo de existir. Esto es oir. Pero si algo es solamente creado por oir, por luz, pues entonces nunca va a sentirse separado de la luminaria. Porque todo lo que es creado por esa luz, va a sentir su dependencia respecto a la luminaria. Va a sentir constantemente su dependencia del moir, de la luminaria. Entonces, si Dios es infinito y Él, entre comillas, emite una luz infinita que lo llamamos Or Ein Sof, una luz infinita, pues todo lo que sea creado por el Or Ein Sof se va a sentir Ein Sof, se va a sentir infinito. Entonces hay un concepto de shefa para crear una creación, valga la redundancia, que se siente separada de Dios, porque nosotros en la práctica como seres humanos, en los niveles superiores también pasa lo mismo, pero nosotros como seres humanos concretamente nos sentimos separados de Dios al punto tal que Dios libre y guarde no puede negar a Dios. Tan separados estamos de Dios. La luz y todo lo que pasa en la luz no puede negar a la luminaria, porque cuando niega a la luminaria deja de existir. Nosotros, Haz de Shalom, Dios libre y guarde, podemos negar a Dios y decir no existe, y sin embargo seguimos existiendo. No sentimos esa sensación de que nuestra existencia depende de la conexión con Dios, ¿no? A pesar de que vemos, es así. Realmente es así. Tenemos la ilusión de independencia, de autonomía. El Rambam dice, toda la creación depende de Dios y Dios no depende de la creación. Pero nosotros sí dependemos de Dios. Ahí no lo sentimos porque existe el concepto de shefa, flujo, que la energía divina que se proyecta al universo en forma de shefa genera una sensación de separación de Dios, así como el flujo está separado de su fuente y continúa existiendo incluso después de separado de su fuente. Esa es la diferencia entre oir y shefa. Pero acá el Rebbe plantea, continuando, para que exista una creación limitada posterior
o qué parte, mejor dicho, de un Dios ilimitado, infinito, tiene que haber un tzimtzum. Y después de ese tzimtzum se proyecta Oir y Shefa, de la divinidad de Hashem, tanto luz como flujo, para hacer la raíz, ese Oir y esa Shefa, esa luz y ese flujo, son la fuente espiritual de todas las criaturas. Entonces volvemos al punto cero, plantea el Rebbe. Si al final igual se proyecta Dios para crear el mundo y Dios es infinito, chao, Oir y Shefa siguen siendo infinitos. Entonces, ¿cómo crea esa energía proyectada de Dios a través del Tzimtzum para crear el mundo? ¿Cómo esa energía no es ilimitada, de manera tal de crear un mundo ilimitado? Volvemos aunque haya Tzimtzum, no importa, aunque haya un ocultamiento de la luz infinita de Hashem, igualmente hay una proyección de la luz de Hashem para crear el mundo. Entonces esa proyección vuelve a ser infinito, el mundo vuelve a ser infinito. ¿Cómo se crea un mundo finito? El Rebbe responde, porque estamos hablando de una reflexión, etc. Jude. Quiere decir que no es la luz propiamente dicha, sino que es una reflexión, como un espejo mirando hacia otro espejo, donde hay una disminución constante al infinito, digamos, de la imagen y esa primaria que permite que la luz ¿sí? dé lugar al mundo. Como dice el versículo, y lo leemos todos los días en el rezo, su gloria, la de Hashem, está sobre la tierra y los cielos. Solamente una gloria, entre comillas, y un rayo de la luz de Hashem. Es decir, acá el Rebbe lo define, digamos, con palabras de Kabbalah, que no vienen realmente al caso del Maimar. Malchus de Atzilus. Hay un nivel que se llama Malchus, que es el último nivel del mundo de Atzilus, que es el nivel del mundo, digamos, superior, de los cuales estamos hablando acá. Hay niveles por encima de Atzilus, y esto estaba insinuado también en la introducción del discurso, donde estaba el Ben, el hijo, que es Hapis Begniza, que procura y busca en los tesoros del rey, de su padre, que decir que hay algo que está oculto por encima del nivel en el cual se encuentra el Ben, el hijo. Son como los tzadikim, los justos, que acceden a una energía que trasciende incluso el mundo de Atzilus. Acá pasa básicamente lo mismo. Está el Malchus del mundo de Atzilus, el último nivel del mundo de Atzilus, que se proyecta en los otros tres mundos, Bria, Yetzira y Asiya, que no importa qué son mundos espirituales, para crear esos mundos. Entonces hay un nivel de un mundo que se llama Atzilus, que la palabra Atzilus proviene de la palabra Etzloi Besamuch, cercano a Hashem, y se llama el mundo de la emanación. Atzilus significa emanar, como le dice Hashem a Moishe, Vayotzel min haruach. Hashem, Israel, le da un consejo a Moishe que ponga jueces. Y Hashem, Vayotzel min haruach, emanó del espíritu de Moishe sobre los ancianos que Moishe había seleccionado y quedaron en el Dad de Meidat, toda una historia de Maise que no viene al caso ahora. El punto en la toira. El punto es que hay una proyección y una emanación de la divinidad de Hashem. Eso es el mundo de Atzilus. Y como toda emanación es cercana al emanante, digamos, a quien emana. Sí, a su fuente. A su fuente, es Hashem. El mundo de Atzilus es cercano, digamos, a Hashem. Es una emanación de Hashem. No es algo separado de Hashem, es una emanación de Hashem. De este mundo, el último nivel se llama Malchus, y ese nivel se proyecta para crear todos los otros mundos. Bria, Yetzira y Asiya. Esta proyección del nivel que se llama Malchus, del mundo de Atzilus, es una reflexión, etc. Entonces uno puede preguntar, volvemos al mismo punto, reflexión, todo lo que vos quieras, pero al infinito restale, no deja de ser infinito. Infinito menos 1, infinito. Y menos 2, infinito. Entonces, tenés el Or Ein Sof, la luz infinita de Hashem. Es infinita, ¿no? Sí, porque es la luz de Hashem, emana de Hashem, todo muy lindo. De esa luz hay una reflexión. Pero la reflexión de la luz también es infinita. No, reflexión de reflexión. Sí, ¿cuántas veces querés decir reflexión? Decir 500 veces. Reflexión de reflexión. No deja de ser infinito. Y entonces volvemos a lo mismo que antes. ¿Cómo se crea un mundo finito, limitado, de un Dios infinito, que emana infinitud, porque Él es infinito? Entonces explica el Rebbe.
Es interesante. El Rebbe ni plantea la pregunta de esta manera. Yo lo digo para explicar nada más cómo funciona el orden del Maimar. Este es el Hidush. Esta reflexión es el concepto del nada. Esta reflexión es nada e insignificante literalmente frente a la luz de la esencia de divinidad, la esencial divinidad que está en el nivel de Malchus. ¿Cómo es sabido? Entonces ahora el Rebbe explicó realmente qué es una ha'ara. ¿Qué significa una reflexión? Es como si dijésemos, es un ejemplo nada más, vos tenés una persona mirándose al espejo. La imagen que está en el espejo, BM en realidad, que es una reflexión de la persona, es insignificante con lo que la persona es, frente a la persona. La imagen no es la persona. Obvio. Porque si bien reproduce todas las facciones y detalles de la persona muy bien, etcétera, etcétera, perfecto. Pero piensa, no. Siente, no. Habla, bueno, así sucesivamente podemos estar alguna hora. El punto es que no es más que una reflexión de algo que, llamémoslo concreto y verdadero. Pero es ónticamente dependiente de ese otro, sí. pero ya en grado es insignificante frente a ese. Es inferior. Bien. Ni que hablar cuando vos no solamente te mirás en un espejo, sino que esa reflexión del espejo a su vez se refleja en otro espejo. Y ahí empieza todo este circuito, como decíamos anteriormente, de reflexión contra reflexión ad infinitum, la última, por así decir, entre comillas, porque no hay última. Simplemente para el ejemplo nada más, alcanza con el ejemplo. Sí. La última que se puede distinguir es insignificante de insignificante frente a la cosa misma, al tipo siendo reflejado, al tipo que está realmente mostrando su imagen frente a sus espejos. Es insignificante. Bueno, pero pasa lo mismo con el original y la copia. El original y la copia, o con el eco. Cuando aparecieron los primeros grabadores, lo primero que se hizo fue el clásico efecto sonoro de la voz que se pegaba ahí. Con el eco hay una diferencia. El eco no es más que una reducción en cantidad de la voz original. Y con el tiempo va perdiendo intensidad y se pierde. Pero no solo pero es acá una es calidad. reducción en cantidad. Fíjese, acá es lo interesante que lo vincularía con la reflexión de reflexión. La voz, cuando se repite en un cabezal y es retroalimentada al cabezal grabador, empieza a tener, por efecto del medio, una deformación, hay una pérdida. Sí. Y esa pérdida va deformando la voz, de manera que el último eco es una caricatura del sonido original. Puede ser. Entonces, dando toda esta explicación, lo que el Rebbe quiso decir acá, o quiere decir acá, o yo entiendo que el Rebbe quiere decir es una ha'ara, una reflexión insignificante frente, entre comillas, al objeto que está generando esa reflexión. Entonces vos tenés, es verdad, Malchus de Atzilus. El último nivel del mundo de Atzilus es el Locus, es divinidad. El mundo de Atzilus es Etzlo y Samuch, como ya expliqué, está cercano a Dios, es una emanación de Dios, como Hashem emanó del espíritu de Moisés sobre los ancianos, Ayotze min ha-Ruach, perfecto. Pero cuando esa emanación pasa a ser la fuente creadora de todos los otros mundos que están por debajo, no es más que una reflexión de esa emanación. En el momento que pusimos la palabra clave ha'ara, reflexión, lo que implica es insignificancia frente a la fuente. O sea que se redefinió el concepto de reflexión. Sí, como algo insignificante en comparación a su verdadera fuente. O sea que reconduciéndolo a Hashem es infinito, pero su reflexión ya no es. Lorenz Soif, y el Rebbe explica su Hidush Godel, gigante novedad. Y si alguna vez el tiempo da y la cabeza, etcétera, estudiaremos los Maimorim. Pero uno de los grandes Hidushim que el Rebbe Rashab plantea acá es que el Oren Soif, la luz infinita de Hashem, no en este discurso, en otros discursos, la luz infinita de Hashem es Kadmel que Kadmusa, y es eterna como Él es, y es la expresión, digamos, perfecta de lo que Él es tan infinita como Él. Tan infinita como Él. Y el Tzemach Tzedek tiene una expresión interesante que fue muy profundo, muy sutil, lo menciono nada más, y es todo un Maimer basado en esta idea, en Likutei Torah. No. Es como Hashem hablándose a sí mismo, como cuando uno se está hablando consigo mismo.
y uno piensa un asunto, etc., ese hablarse consigo mismo es una expresión, digamos, perfecta de lo que uno mismo es una expresión de uno mismo, y es como tu propio intelecto, es tan eterno como vos sos. No existe yo y mi intelecto, o mi intelecto y yo, sea como fuera. Soy yo. ¿Qué crees? El intelecto es uno. Sí, soy yo. Mis pensamientos soy yo. ¿Cómo se me identificaría a mí? ¿De qué otra manera se me identificaría? Pero bueno, es otro maise, es otro maimar, es otro asunto. El punto es, acá, que hay una ha'ara. Esta reflexión es la que cambia la calidad desde lo infinito hacia lo finito. ¿Por qué? Porque la reflexión de lo infinito, ojo, porque ya no es infinita, ya es insignificante, y esta palabra es clave, en el discurso entero va a aparecer, insignificante frente a su raíz. Claro. Ahí es donde está el cambio de cualitativo, el cambio cualitativo exactamente, entre finito e infinito. No solamente cuantitativo de cuánto hay mucho o poco. No. El cambio cualitativo entre decir un Dios infinito que emana y expresa en forma infinita, muy lindo, el mundo de Atzilus, eso es lo que quiere decir, un Dios infinito que se expresa en forma infinita, y un mundo de Bria, el próximo mundo, en donde ya hay un mundo finito, un Dios finito, entre comillas, un Dios finito se expresa en forma finita. ¿Por qué? Porque entre Atzilus y Bria hay una ha'ara, hay una reflexión. ¿Qué es lo que genera esta reflexión? Tzimtzum. Esta contracción lo que genera es que tras la contracción hay una reflexión. No hay lo mismo que había del otro lado. Hay una reflexión. Beninza surge, el Rebbe lo va a seguir explicando esto. Beninza, shetzela mashpia, hiddeya elioina milemalu lemato. Surge entonces que si vemos las cosas desde la perspectiva del dador, que el dador perfecto obviamente es Dios, el dador que es el enfoque supremo, das elioin, de arriba para abajo, zeum yesh leain. Dios está creando del algo, yesh, a la nada. Déjame decir, mi vigilancia yesh o amiti, Dios es el verdadero ser, Él es, y Él existe en forma concreta y verdadera. Shu atzmus sera mashpia, es la esencia de la luz del dador. Shu mekoira beshorsha de kula, es la raíz y la fuente de todas las cosas. Que de él surge la fuente de toda vida. Porque contigo está la raíz de la vida, la fuente de la vida, que hay todo un discurso entero en este Hemshech también. ¿Qué significa aquí? Contigo está la fuente de la vida, que dice que vos no sos la fuente de la vida, está con vos, está secundario a vos. Es todo un discurso entero. Y esta cuestión se proyecta al de Tzimtzuma, esta creación desde el Yesh. Dios es algo y nosotros somos Ain, estamos acostumbrados a llamar a la creación Yesh me Ain, algo de la nada. Lo primero que está haciendo el Maimar es, olvídalo, está mal, como pensar las cosas es un error. Dios es Yesh y vos sos Ain, Dios es algo y vos sos nada. Entonces se proyecta a través del Tzimtzum, de esta contracción de la luz, Shefa, acá no dice Oir be Shefa, acá viene el cambio cualitativo entre luz y Shefa. Todo lo que vino antes del Tzimtzum el Rebbe lo llama Oir, luz. Tras el Tzimtzum el Rebbe dice, se proyecta Shefa, flujo. ¿Se entiende la diferencia? Sí, por supuesto. Fundamental. Metzunzemes, contraída, ugvulis, ilimitada, lefi ereja libraim, de acuerdo al nivel de las criaturas, shembale y gvul, que son limitadas. Este flujo de energía que se proyecta de su luz esencial tras el Tzimtzum, tras esta contracción, Nikras Ain Be'emes, que lo imameshu se llama nada realmente, y es Keloi, es como inexistente literalmente. Es como nada. Ahora, volviendo unas líneas para atrás, el Rebbe dijo algo interesante. El Rebbe primero dijo que la creación desde lo infinito hacia lo finito no puede ser sino a través de un Tzimtzum. Bien, ok. Y después dice, pero después
del Tzimtzum se proyecta, de la contracción, se proyecta de Dios luz y shefa, luz y flujo. ¿Ok? ¿Qué se proyecta de Hashem? Dos cosas en el lenguaje del discurso: oir y shefa, luz y flujo. Después sigue locus, bueno, luz y flujo divinos, perfecto. Pero ahora está diciendo otro word, otra idea. Ahora está diciendo que se proyecta tras el Tzimtzum shefa. ¿Y el oir? ¿A dónde se fue? ¿Qué pasó con el oir? Y dice shefa anishpas me oir atzmi achar Tzimtzum. Shefa no habla de oir, habla de shefa, de flujo, no habla de luz, porque en la práctica también se proyecta de Hashem tras el Tzimtzum oir, una luz, pero esa luz es trascendental. En el lenguaje hasídico se llama makif, trascendental, se llama soyev kolami, como Dios rodea los mundos y no es captado por los mundos, pero está presente en los mundos. Entonces el oir está igual ahí. Lo que pasa es que está oculta. Este es el hidush del Tzimtzum. Esta es la novedad del Tzimtzum, de la contracción, que se oculta la infinitud de Dios. Pero quiere decir que no está más. Está. Claro, está oculto. Está, pero en tanto oculta. Lo que genera una creación limitada y finita es shefa. Y como acá es el flujo, y como acá, es decir, la energía divina en forma de flujo, como acá el contexto es entender cómo hay un mundo finito, entonces en la segunda frase el Rebbe dejó afuera la palabra oir y solamente dijo shefa, porque es lo que está tratando de explicar, un mundo limitado. El mundo limitado parte del concepto de que hay una energía divina que se proyecta en forma de shefa, de flujo, no de oir, no de luz. Antes dije que oir también se proyecta. Ok, no tiene que ver con lo que estamos hablando ahora, eso está oculto. Esta fuerza divina, esta fuerza divina en comparación o frente a la esencia de la luz del dador, que es Hashem, que él es el verdadero ser, yesh o amiti, la verdadera existencia, esto es del algo a la nada. Claro. La verdadera creación es nada. Dios es algo y nosotros somos nada. Este es el enfoque supremo de arriba hacia abajo. Vamos a hacer unas líneas más y después cortamos. En realidad, estos Maimorim no tienen, estos discursos no tienen párrafos. No tienen párrafos. Es una continuación larga, así que lo vamos a cortar en un momento y listo. Pero vamos a hacer el otro lado para que se entienda un concepto y probablemente en la clase que viene repitamos alguna otra parte. Hasta acá explicamos Das Elyon, el enfoque supremo. Das Tachton, pero el enfoque inferior, Shemitzad Mekablim, que como fue explicado, es desde la perspectiva del receptor o los receptores. Este flujo divino, que es la fuerza de Dios, que se contrae para crear la creación, valga la redundancia, y para darle vida a la creación, porque una cosa es crear y otra cosa es darle vida. Las dos cosas pasan desde Dios. Dios nos crea y está constantemente dándonos vida. No es el contexto de este Maimar, pero es el concepto de que Dios constantemente, Dios renueva, como decimos en el rezo todos los días, Dios renueva la creación en forma constante. Como ya dijo Be'emuna, en el Tanya, la segunda parte del Tanya, ¿sí? Tu palabra está siempre en los cielos, etc. Desde la perspectiva del receptor, el flujo divino que es la fuerza de Dios, que se contrae para crear y para dar vida a la creación, se llama Me'ain Leyesh, de la nada al algo. Yo me miro a mí mismo y yo existo, ¿qué te pasa? Yo soy Yesh. ¿Y Dios? Ain. Todo el mundo es nada. Todo el mundo dice la creación es ex nihilo, algo de la nada. Pero un momento, ¿no acabamos de decir que Dios es Yeshua Amiti? ¿Es el verdadero ser? Entonces explica el Rebbe, Umashenikres Ain. Nosotros llamamos a Dios nada, o a la fuente creadora lo llamamos Ain, nada. De que le no me vengas a traer la misma idea que yo dije antes,
que la razón por la cual la fuente creadora, contigo está la fuente de la vida, esa fuente de vida es una ha'ara, es una reflexión, y ya definimos que una reflexión es insignificante, cualitativamente hablando, frente a la luz original. No. Y por eso lo llamas Ain. No, señor. No. ¿Por qué? Porque frente a la creación, no me vengas a decir que la fuente que me está creando a mí en forma constante es nada. Ya les digo un makra mehabam, porque es la fuente de la creación. Entonces no la podés llamar Ain, nada. Si está directamente relacionada con la creación, al punto tal que crea la creación y da vida a la creación en forma constante, entonces nada no es. Es algo que está generando toda una creación. No la llames Ain. Entonces, que vos te quieras llamar a vos mismo Yesh, vos te percibís a vos mismo como un ser, granted, lo acepto, sí. Porque vos te ves a vos mismo y pensás que existís, y vale, como decía Descartes, sí, pienso luego existo, perfecto, sí. Estoy acá, no puedo negar que estoy acá. No puedo negar la subjetividad. Exacto, sí, correcto, pero no puedo negar que estoy, Claro. Si no estaría ni pensando que estoy, perfecto. Esto lo acepto. Pero de dónde vengo, tampoco lo puedo llamar Ain. Tampoco lo puedo llamar nada. Porque, ¿cuál era la definición de nada? Dijimos en el párrafo, digamos, no en el párrafo, pero en la idea anterior dijimos, la definición de nada es que es insignificante. Ahora bien, si algo es insignificante, realmente, que lo mamesh, como dijo Rebbe, como nada, ¿te parece que puede ser la fuente de algo? No, sí es nada. La nada es nada. La nada no se vuelve fuente del ser. La nada es nada. Pero incluso aunque admitiésemos que lo que parece nada tiene alguna entidad, no puede ser fuente de algo que se siente una entidad. Correcto. Entonces, que desde la perspectiva de Dios, digamos que Él se siente a sí mismo existente y crea algo que frente a Él es nada. ¿Ok? Vale. Porque Él es Dios, es infinito, todo lo que quieras, y Él creó en forma de shefa, como ya explicamos ampliamente, de flujo, algo que es nada. Pero ese nada, ¿cómo vamos a decir que es la fuente de algo que se siente a sí mismo? Yesh, un algo. Si la nada es nada, ¿cómo surge de la nada algo? Y si realmente sintiésemos que es una reflexión y es nada, porque nosotros decimos al fin y al cabo, yesh ve'ain, algo de la nada. Si realmente entendiésemos lo que significa nada, que ya lo definimos, insignificancia absoluta y total, ¿cómo decís entonces que la creación es de la nada al algo? No puede ser, de la nada no surge algo. De mi konsheken, ya me imaginas Ain mamesh. Entonces nosotros también seríamos nada. Estaría bien decir Ain me Ain, nada de la nada. Si la fuente de la creación entera es nada, pues entonces la creación es nada también. Ahora, si la creación es algo porque nosotros decimos, digamos una frase que está sellada, estampada, Yesh me Ain, algo de la nada, y nosotros somos Yesh. ¿Cómo llamamos a nuestra fuente Ain? Nada, no puede ser. No puede ser. Entonces el Rebbe responde esto. Lo que pasa es que la respuesta es larga. Y me parece mejor dejarla acá y avanzamos la clase que viene con la pregunta de vuelta. ¿Cómo responde el Rebbe? Por lo menos... Que nosotros no percibimos qué significa nuestra fuente. Entonces, desde nuestra perspectiva es Ain. Sí, es como el sol en el horizonte. Como que dice, no lo entiendo, no lo puedo captar. Sí, está más allá de mí, como cuando uno empieza bolilla nueva. Entonces lo llamo Ain. Es un nombre que le ponemos, pero ¿a dónde va orientado todo esto? A que lo que nosotros llamamos Ain no es lo mismo a lo que, entre comillas, Dios llama Ain. Claro. Nuestro Ain es un Ain nociológico, metodológico. Entonces nosotros lo que pensábamos hasta ahora es, aceptemos que Dios es Yesh, ¿no? Es la verdadera existencia, como dice Rambam, y es
Payot es algo intelectual, él es el verdadero ser. Entonces él es Yesh y creó algo que se llama Ain, que es nada, y de ese Ain se creó algo que se llama Yesh, que es un algo. Pensamos en general que son 3 niveles. El Rebbe nos va a mostrar a lo largo del discurso que son 4 niveles. Dios es Yesh y crea algo que se llama Ain, que frente a él es Ain. Hay otro Ain que es el que nos crea a nosotros, que nosotros lo llamamos Ain porque no lo entendemos. Claro. Pero no es el mismo Ain que el de Dios. Claro, pero el hecho de que lo llamemos Ain no implica que esté instituido como Ain. Como el Ain que Dios entiende. Claro. Entonces vos tenés acá Yeshua Amiti, el verdadero ser, Sí. estoy avanzando, pero el verdadero ser, Ain Shela Yeshua Amiti, nada del verdadero ser, Ain Shel Yeshua Nivra, algo, la nada de la criatura de Yeshua Nivra y la criatura. Claro. Son 4 cosas diferentes. Y el Rebbe va a explicar ampliamente todo. Sí, sí.